municipal o local o en manos de cooperativas, seguramente pueda bajarse el costo de acceso a Internet o la posibilidad de generar nuevas vinculaciones desde el punto de vista tecnológico a la cuarta parte, en algunos casos gratuita. Es decir, ese programa de Argentina Conectada no está hecho para hacer una mejor fibra óptica, sino que está hecho para tener la misma cantidad que se ha hecho en los últimos 15 años de fibra óptica, nada más que con una estrategia social, para que sea utilizada en las escuelas, por ejemplo, para el uso del programa Conectar Igualdad, o para que la gente tenga internet más barato. El programa Conectar Igualdad, como dije antes, con las computadoras, está además, ya lo explicó muy bien el ingeniero Christian Jensen, la posibilidad hasta para el disfrute, para el acceso a la información, a la cultura, al entretenimiento. Es más, en esas computadoras portátiles que distribuye el programa Conectar Igualdad, con un simple dongle, que es una suerte de pendrive que juega como sintonizador, tal vez se pueda ver televisión digital también, de manera tal que no solamente en una casa que estaba desprovista de la conectividad porque no tiene una computadora, que tampoco puede acceder a pagar contenido audiovisual de calidad, como es el cable, como es el satélite, ahora con este programa Conectar Igualdad, usado por el Ministerio de Educación, sostenido económicamente por el ANSES, se va a poder quebrar dos de las limitantes que era por un lado la computadora y por el otro lado la televisión. Y también ese programa no es lo más importante la calidad de última generación de la computadora, sino que lo más importante es que más chicos tengan más tiempo la computadora. Y el tercer programa, que también juega este mismo rol de aplicabilidad social, accesibilidad, democracia y justicia social en nuestra tecnología, es lo que llevamos adelante nosotros desde el Ministerio de Planificación, que es la televisión digital abierta. Que también debo decirles que se inscribe en una historia mucho más amplia que lo que es cuando comienza la televisión. En la Argentina tiene 60 años de desarrollo de la televisión abierta, pero nosotros cuando arrancamos en agosto del 2009 este proceso de instalación de la televisión digital, en realidad nos sostuvimos no sobre lo que es la televisión como dato técnico, impulso de señal, propagación y recepción, sino que lo escribimos en una mirada mucho más filosófica y mucho más social, que es la de la comunicación. La comunicación es la historia del mundo. No hay historia del mundo sin la historia de su comunicación, o por lo menos gran parte de la historia del mundo es la historia de su comunicación. Desde millones de años atrás, cuando el primer homínido se para, deja de caminar en cuatro patas, se convierte en un ser erecto y puede mirar a los ojos a otro homínido, esa mirada se convierte en una vinculación comunicativa, y cuando mueve la mano y el sonido, el primer grito, generan actitudes comunicativas vinculantes, ahí nace la comunicación y no deja nunca de estar relacionada de manera directa con la historia del desarrollo de las sociedades humanas. ¿Y por qué es así? Porque desde ese primer homínido, no el primero, el segundo, porque para poder llegar a otro tenía que haber uno anterior, y desde esos primeros homínidos supieron, después se fue perfeccionando, que quien domina la simbología de la comunicación domina gran parte de la construcción social de esa comunidad. Entonces, ¿se imaginan que eso pasaba cuando se miraban y cuando con la mano hacían gestos de peligro, de hambre, de acompañarme, de parar? Cuando vino la oralidad como factor que ordenaba el pensamiento, 40 o 50 mil años antes de la escritura, la gente hablaba. Cuando vino la escritura, primero pirográfica y después la vocálica, que le da un verdadero orden, y dejan de escribir de manera continuada y empiezan a poder ordenar el pensamiento abstracto también en la escritura. Y después, bueno, ya se vienen todas las tecnologías seguidas cada vez con menos tiempo, ¿no? Pero entre la oralidad y la escritura pasaron 50.000 años, y después en 1000 y pico de años vino la imprenta, y mucho más rápido vino el telégrafo y el telégrafo óptico, y después la radio y la televisión, y allá por la década del 50 ARPANET, que es el antecesor de Internet, y después Internet, y después las redes, después la 2.0, después los microblogging, y
y ahora ya 3.0, 4.0, y a lo mejor antes que termine esta jornada tenemos el 5.0, que es una incorporación tecnológica, una nueva manera de vincular comunicativamente. Entonces, a nadie escapa de todos estos datos que hacen a la incorporación de nuevas tecnologías para la comunicación, escriben y describen la verdadera historia del mundo, al mismo tiempo que generan un escenario de conflicto, de dilema y de enfrentamiento, porque quien domina ese relato, quien domina el contenido simbólico que tiene la manera en que se expresa la comunicación, con palabras, con escritos, con signos, con símbolos, con humo, con el tantán de los tambores, con el telégrafo con hilo y después sin hilo, con los carteles que allá por 1780 en Francia hacían el telégrafo de altura que se llamaba. Quien domina eso, y se imagina quien domina la imprenta, la radio, la televisión, la red, los microorganismos y demás, quien domina eso tiene mayores chances de modelar la conducta y la conformación social de las comunidades, de forma tal que nosotros teníamos en cuenta eso cuando empezamos con la televisión digital, porque somos parte de un gobierno que en algún momento, a poco de asumir, se vio inmerso en este dilema y en este conflicto de la comunicación frente a muy poderosas estructuras que intentaban construir cotidianamente un relato que a nosotros nos parecía que por lo menos tenía que tener otra mirada. Nosotros no estábamos tan convencidos que el mundo era como creíamos al salir todos los días de casa a las 8 de la mañana. Sabíamos cómo era el mundo porque lo habíamos leído en el diario, visto en la televisión y escuchado en la radio. Y creíamos que había al menos otras versiones sobre ese mismo mundo, que el mundo no se agotaba en esa intermediación mediática que hacían del fenómeno de opinión pública, ¿no? El fenómeno de opinión pública es cualquier hecho susceptible de ser narrado, un partido de fútbol, una elección, un granizo, la inauguración de una jornada, la salud de un funcionario. Ese hecho de opinión pública es intermediado mediáticamente. Nosotros pensamos que esa intermediación merecía cuanto menos otra mirada. Y empezamos a ver con qué instrumentos, desde el punto de vista de la legalidad, de la legitimidad, del derecho, de la política pública, se podía empezar a jugar ese dilema y ese conflicto que son las comunicaciones. Bueno, para hacerlo más breve y no abusar de la generosidad auditiva de ustedes, hay dos instrumentos que en los últimos 7 años nos permiten a nosotros pararnos en el mundo de la comunicación desde una mirada que pretende ser más amplia, que pretende ser nacional, que pretende ser popular, que pretende ser democrática. Una es la ley 26.522, la ley de democratización de medios, la ley más debatida en la historia del Parlamento argentino, dentro y fuera del Parlamento, una ley que todavía hoy, a 2 años, octubre del 2009, que fue sancionada, hoy tiene 2 artículos, 30 y 161, judicializados e inaplicables. Y el otro instrumento es la televisión digital. Desde esa posición de entender las comunicaciones como parte de un conflicto, de un dilema de la historia del mundo, nosotros encaramos la televisión digital con una fuerte comprensión de que se sostenía en una innovación tecnológica. La televisión digital, suenan feas las palabras, es un muestreo y codificación de imagen en un flujo de datos binarios. Yo otra vez que la digo por las dudas que haya un ingeniero que después me reclame en el auditorio, porque me ha pasado que cuento otra descripción de la televisión digital y cuando termino mucha falta, con todo respeto a mis amigos ingenieros, un ingeniero que me dice, vos no dijiste que era un muestreo de codificación, es un muestreo de codificación de imagen en un flujo de datos binarios. Ahora voy a traducir, los ingenieros no se lo traduzco, pero como hay muchas risas, supongo que no hay muchos ingenieros. En realidad es cambiar el viejo impulso eléctrico que tenía la televisión analógica por una traducción a bits. Se informatiza como se informatiza todo lo que hoy tiene que ver con las comunicaciones en general y se traduce a bits, a ceros y unos, con lo cual es un paquete de datos que no solamente puede ser propagado desde el impulso de una señal, sino que puede ser puesto en la fibra óptica, por ejemplo, y puede ser trasladada
esos datos que contienen audio y video a 3.000 kilómetros. Nosotros, por ejemplo, tenemos una planta transmisora de televisión digital en Tucumán. Bueno, los japoneses, que tienen más recursos de un país más chico, meten antenas transmisoras que propagan por aire. Ellos tienen 10.000, nosotros hoy tenemos 21. Ellos pueden propagar por aire, una antena propaga, otra lo toma, y otra la toma, y otra la toma, y llegan a Tucumán, no de Japón, llegan a lo que sería el Tucumán de ellos. Entonces, para llegar a Tucumán, tenemos 3 antenas en el medio, lo que hacemos lo hacemos por fibra óptica, porque es una variable que este muestreo y codificación de imagen, esta compresión de audio y video nos permite hacer. Eso es digitalizar la televisión. Para eso es digitalizar la televisión desde el punto de vista de la tecnología. Nosotros también en esto quiero ser absolutamente claro, no nos desvivimos en función de una televisión